De esta manera vamos a entrar con el análisis. Son 3 puntos en los que el presidente decía hoy en esta rueda de prensa, destacaba que tienen fuerza de ley. Pues bien, de todo ello vamos a conversar con Ingrid Carmona. Ella es analista política, socióloga, coordinadora del Movimiento de Científicos Sociales Simón Bolívar Mosienzo. Bienvenida, Ingrid, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gracias Tatiana. por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Te invito a que te quites el tapabocas. Y conversamos más tranquilamente en tiempos de pandemia con la distancia requerida. Muchas gracias, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Hay 3 puntos que el presidente de Venezuela destacaba hoy como parte de esta agenda que bien recordaba nuestro corresponsal. Fueron 6, 7 meses de diálogos pendulares en donde se establecen. Uno que resulta fundamental, reconocimiento de la legitimidad institucional del Ejecutivo Nacional y los demás poderes públicos. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros nos encontramos en un momento que se hace necesario, incluso para la oposición venezolana, reconocer al gobierno nacional. El gobierno nacional ha dado pasos interesantes y muy importantes a lo largo de todo este tiempo, que ha permitido que se evidencie su capacidad y su necesidad y su disposición al diálogo y a fortalecer pues estas conversaciones. Podríamos tomar en consideración algunos, como por ejemplo la participación en cuanto a lo que fue la elección de los que son los miembros principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral para los próximos procesos electorales que se tienen previstos. Fíjate, ahí participan de manera directa actores de la oposición venezolana e incluso que pertenecen directamente a los partidos políticos, a corrientes políticas de oposición, así como a ONG que también se evidencian o están del lado de quienes de la oposición venezolana. Que asumen además un papel también de carácter político en el país. Así es. Que asumen un papel de carácter político en el país. O sea, que te permite vislumbrar, te permite visibilizar que efectivamente existe un paso adelante en cuanto a los niveles de participación que ellos demandaban. Sí, cuando nos dices esto, recuerdo que hay un asunto muy clave para comprender lo que está pasando, bueno, lo que pasó en 72 horas de viernes a domingo en Ciudad de México. Y es que uno es este proceso de diálogo al que se llamó a los distintos sectores de la oposición en Venezuela, un sector que se sienta, donde se establece una agenda de diálogo y, por ejemplo, está este punto del establecimiento de las nuevas autoridades, de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, aquellos que no quisieron hacerlo, porque mantenían la agenda violenta, son parte de los que están ahora en Ciudad de México, los llamados guaidosistas, digamos, que detrás de ellos estarían los partidos de la extrema derecha del país. De allí también preguntarte tu análisis con respecto a cómo se ha ido también dividiendo esa oposición con sus propias agendas. Sí, la oposición se ha dividido producto de, en principio, por tener en su palestra, lo principal, la violencia. Violencia que ha afectado directamente a la cotidianidad del pueblo venezolano. O sea, estas circunstancias que ellos han venido tejiendo para poder golpear a la revolución bolivariana, incluso los ha afectado a ellos mismos y ha afectado a todos, a sus seguidores, a las personas que creen en ellos. Escenario en el cual nosotros actualmente nos encontramos, incluyendo las medidas coercitivas y unilaterales que ellos demandaban y ellos apoyaban, los afectan a ellos directamente. Entonces, ¿qué obliga? Ellos los obligan, es que afectan a todos, nos afectan a todos por igual. A todo a quien hace vida en Venezuela. Ese intento de narrativa que intentó instalarse, que afectaba solamente al presidente o a un grupo de personas, yo no sé ya quién realmente lo cree. No, es que nos afecta absolutamente a todos, afecta al pueblo venezolano y a toda su cotidianidad, independientemente de cuál sea tu visión o tu desarrollo político, de qué lado de la acera decidas estar. Incluso el tema de la violencia que ellos tanto marcaron en el año 2017, 2018, ha permitido que nuestro gobierno, que el gobierno revolucionario busque las medidas para buscar la paz, como fue el proceso, en principio, el proceso constituyente, al que llamó el presidente Nicolás Maduro, con el que se desactiva ese nivel de violencia. Con el que se desactivó el nivel de violencia, pero no significa
que se desactive el proceso de conspiración que posteriormente se intensifica con las medidas unilaterales que asumió el gobierno de los Estados Unidos, que fueron a su vez aceptadas y promulgadas por la oposición venezolana, por esa oposición violenta. Los 3 puntos en los que destacaba hoy el presidente Maduro: uno, ya te lo preguntaba, el reconocimiento de la legitimidad institucional del Ejecutivo Nacional, es decir, reconocen por fin, mira cuánto ha sucedido con el fracaso del gobierno fantasma de Guaidó, que el gobierno legítimo, porque ganó en las elecciones, porque tuvo mayoría, porque es el proceso democrático, es el del presidente Maduro. 2, el cese de la agenda violenta por parte de sectores extremistas. Y 3, el rechazo a medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Estamos viendo que pasó muy pocos días y hay una agenda establecida. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, estamos en una coyuntura bastante importante y muy interesante. Muy interesante de cara a lo que viene. Y distinta al 2018 también, Ingrid, de República Dominicana. Totalmente diferente al 2018, porque en el 2018 estaba la revolución bolivariana siendo atacada y ellos, esa oposición violenta estaba, digamos, parecía tener parte del control de las circunstancias, de las situaciones que se desarrollaban. En este momento, esa oposición se encuentra fracturada y debe reconocer que efectivamente, y lo reconoce cuando se sienta a dialogar, que efectivamente no tiene el control y que se le fue de las manos, porque incluso sus seguidores, todo el pueblo venezolano, pero sus seguidores no están de acuerdo con las medidas coercitivas y unilaterales que nosotros estamos viviendo, no están de acuerdo con un proceso de violencia, que el pueblo venezolano es un pueblo de paz. El pueblo venezolano es un pueblo que no busca la guerra. El pueblo venezolano es más a la defensa y a la búsqueda de la paz. Eso es histórico, es histórico. Y ellos efectivamente, en este proceso que ellos buscaban de salir del gobierno revolucionario de cualquier manera, ellos lo que provocaron fue llevarnos a una coyuntura en la cual todos están siendo afectados absolutamente todos los sectores, porque cuando estas medidas unilaterales afectan al gobierno revolucionario, también afectan a estos empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, quienes no pueden optar pues, a comercializar o a desarrollar sus empresas de la misma forma que en otros momentos. Sí, claro. La víspera, el presidente Maduro presentaba la fotografía de aquellas personas que están detrás de Gerardo Blade, que es el representante de esta plataforma unitaria por Venezuela, que es el representante, digamos, de estos 4 partidos de la extrema derecha. Entre ellos deberíamos ver que hay, aunque todos son venezolanos, una representación directa de conexión con Estados Unidos. Sí, existe una conexión con Estados Unidos. Es decir, aunque Estados Unidos con un representante no esté sentado en la mesa, estos representantes son voz de Estados Unidos. Son la voz de Estados Unidos, son quienes desarrollan la política de los Estados Unidos que va en función de acabar con el gobierno revolucionario, con la revolución bolivariana. Esa es la intencionalidad. Ellos son las piezas de Estados Unidos dentro de nuestro país para dar paso a ese proceso que pretenden, ¿no? En este momento, como te comentaba anteriormente, un momento muy interesante porque permite evidenciar que incluso los Estados Unidos les interesa ir a un proceso de diálogo con Venezuela. Que en este momento no es que Venezuela necesite solo Venezuela el proceso de diálogo, no, los Estados Unidos también necesitan el proceso de diálogo, producto pues, de toda la geopolítica internacional y de cómo se está moviendo el panorama y el mapa mundial. Sí, esto resulta también muy importante por el tercer punto, el cese de las medidas unilaterales coercitivas, es decir, el bloqueo o las llamadas sanciones por parte de Estados Unidos. Bien sabemos que en el marco del derecho internacional no tiene ningún piso jurídico, pero a nivel interno sí, y por eso Estados Unidos hace lo que hace. Diríamos entonces que Estados Unidos está reconociendo que afecta, así no lo digan públicamente, esas acciones unilaterales coercitivas al pueblo de Venezuela. Sí, efectivamente, así no lo digan, ellos reconocen que afectan.
pero también tenemos que revisar cuánto podría esta ola afectar también al imperio norteamericano, que se encuentra pues en este momento, en este ajedrez internacional, donde se están moviendo algunas piezas. Nosotros podemos decir que efectivamente también estas medidas, la forma, la pérdida de lo que ellos esperaban obtener al controlar a Venezuela, también los afecta de alguna manera a ellos. Es decir, el mala imagen, por plantearlo de alguna manera, Ingrid, por el fracaso de lo que significó Guaidó. Podríamos decir el fracaso de lo que significó Guaidó, el fracaso de lo que ha sido la política que ellos han procurado implementar en Venezuela a través de determinados actores como Guaidó y como algunos otros, y adicional el proceso pues que ha buscado estrangular la política económica venezolana, como por ejemplo impedirle a Venezuela que desarrolle toda la política internacional en materia petrolera, por ejemplo. Y el tema también transversal de la pandemia, el no poder conseguir las vacunas y contárselo a todo el mundo de manera diaria, y con el señalamiento directo responsable del gobierno de Estados Unidos por no permitir, por ejemplo, la compra de insumos. ¿Crees que a nivel internacional esto ha tenido peso? Sí, esto ha tenido peso y ellos han tenido sus consecuencias. Consecuencias producto de sus mismas acciones. Ellos procuraron, y parte de su política era mostrar y buscar el desequilibrio de Venezuela a través de, digamos, los medios internacionales, mostrar que Venezuela estaba debilitada o que Venezuela no estaba procurando, principalmente ahorita con el tema de la pandemia, que no estaba atendiendo al pueblo venezolano, que el gobierno revolucionario no está atendiendo al pueblo venezolano en el tema de la pandemia, y producto del plan y el método que está aplicando el gobierno nacional, nosotros tenemos cifras que demuestran que efectivamente pues, se está implementando un plan interesante con un método importante que ha permitido, incluso a pesar de que ellos no permiten que no lleguen las vacunas o lleguen las medicinas como se esperaba, pues sin embargo se ha controlado el tema de la pandemia en nuestro país. Estados Unidos no esperaba que Venezuela tuviese el resultado exitoso en medio de una situación tan compleja para todo el mundo. De hecho, Estados Unidos es la nación que más muertos tiene por COVID-19, lamentablemente. Es un escenario que nadie lo espera, pero eso es lo que ellos digamos que pretendían. Por último, Ingrid, aquí todo esto también nos lleva a pensar en la expectativa que esto genera para el pueblo venezolano, y te lo pregunto como socióloga, nos decías un punto clave, y es que Venezuela es un pueblo de paz, Venezuela es un pueblo que anhela paz y tranquilidad. Para todos estos partidos de la extrema derecha que necesariamente, si quieren seguir en la política, los votos están en Venezuela, los votos no van a estar en Estados Unidos ni en Colombia. ¿Qué significa? Bueno, como te comentaba anteriormente, un momento bien interesante, porque lo primero que deben reconocer es la necesidad de la paz. Adicional, tienen que reconocer la necesidad de la gobernanza de los gobiernos, que si ellos, como pretenden participar en un proceso electoral, pues ellos van a ser reconocidos, incluso por el árbitro, que ellos también forman parte del árbitro. Adicional a esto, es un momento interesante porque debes cumplir con la demanda del pueblo venezolano, con la demanda en la cotidianidad. Esa cotidianidad que nos está afectando a todos, esa necesidad de los servicios públicos, esa necesidad de que las cosas comiencen a funcionar de forma, de la manera normal y coherente como nosotros necesitamos. Entonces, responder a esas necesidades pasa por reconocer al gobierno, porque a la institucionalidad. Claro, y aquí tocabas además un punto muy, muy importante que no podemos dejar de pasar, y es que hay un proceso de elecciones dentro de muy poco, las mega elecciones regionales del 21 de noviembre. Así es, elecciones en las cuales ellos tienen previsto participar. Y tienen previsto participar porque ya ha venido todo este proceso, pero ¿quiénes de la oposición van a participar? Van a participar los violentos, van a participar los que están dispuestos al diálogo. Entonces, yo creo particularmente que sí, que efectivamente va a haber una participación masiva de la oposición venezolana, lo cual permite reconocer lo que comentaba anteriormente, esa institucionalidad, esa necesidad de la gobernanza para responder a las necesidades del pueblo venezolano en su cotidianidad. Y le servirá también para medirse
de cuánto ha sido todo su desgaste de estar prometiendo algo que no cumplieron. ¿Qué prometían? Que ya dentro de muy poco caía el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se instalaba un nuevo gobierno que era el de Guaidó, una cosa que nunca sucedió. Sí, adicional a eso, también van a reconocer el empoderamiento del pueblo. Porque el pueblo es quien toma las decisiones, el pueblo es quien va a decidir, pero va a decidir incluso ese pueblo que ellos no, porque no reconocían el empoderamiento del pueblo que cree en el gobierno revolucionario, pero también el empoderamiento del pueblo que los que creen en ellos y son seguidores de ellos. Ese pueblo que también tiene una necesidad de que sean respondidas y transformadas sus realidades en función al bienestar colectivo. Por supuesto, con eso te despido, Ingrid. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.